continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado en piso, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orue. Viceministro, muchísimas gracias por venir. Buenas, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí contigo en mesa y poder compartir un poco acerca de mucha información tributaria. Viceministro, en primer término queríamos consultarle, ¿cómo está la dinámica de los ingresos tributarios en este arranque del 2023? Bastante bien, estamos tanto enero como febrero tuvimos recaudación positiva. En enero tuvimos un superávit de mucho más del 10%. En febrero tuvimos 9,5% aproximadamente, entonces realmente bastante bien. Justamente febrero suele ser un mes donde hay una caída de la recaudación. El año pasado, en el 2022, tuvimos una menor recaudación, pero bueno, eso pudimos repuntar y creo que estamos bastante bien en estos primeros 2 meses. Marzo es un mes clave, teniendo en cuenta que inician los primeros vencimientos o son los vencimientos de impuesto a la renta personal, además del IVA, que sabemos que es un vencimiento mensual. Entonces, bastante bien. Estamos esperando que el impuesto a la renta personal este año recaude un poco más de 55 millones de dólares en lo que tiene que ver justamente con ese impuesto y mejorando justamente los niveles de control en el impuesto a la renta personal. Viceministro, ¿esta dinámica del arranque de 2023 está en línea con las proyecciones que había tenido la Subsecretaría de Estado de Tributación o está un poco por encima? Está un poco por encima, ¿verdad? Pero como es muy poco para poder analizar el año completo, vamos a esperar por lo menos estos primeros 6 meses a ver cómo se comporta la economía. Nosotros esperamos de que haya un doble efecto. Por un lado, el efecto de mejoramiento de la economía y por otro lado, el efecto de los controles. Si nosotros analizamos solo el 2022, Eduardo, vamos a darnos cuenta de que la economía no creció. La economía se mantuvo, se estancó a consecuencia de la sequía principalmente y a pesar de esa situación tuvimos un 15,2% de mejora recaudación. O sea, eso se debió única y exclusivamente a los controles que establecimos desde la Administración Tributaria y bueno, esperemos que este año se complemente ese control con el crecimiento de la economía. Crece la economía, también crece la recaudación. Pero también el tema precios tuvo cierto impacto, viceministro, teniendo en cuenta que el año pasado hubo un fuerte efecto de la inflación. Claro, en el IVA tuvo un efecto la inflación, pero hay que tener en cuenta que también, justamente por eso, eh, el precio tiene un efecto en el IVA, pero lo que nosotros vimos fue en el impuesto a la renta empresarial. Ujú. Viceministro, ¿cuál es la expectativa? Justamente ya estaba comentando para el mes de marzo, un importante ingreso se prevé por el impuesto a la renta personal. Se tienen también otros vencimientos importantes en el mes de marzo. Para este primer semestre, esta expectativa es de que esta dinámica positiva de los primeros meses se siga, se mantenga o cuál es más o menos el panorama. Normalmente en los primeros 6 meses de cada año hay una mayor recaudación en relación a todo lo que tiene que ver al año, ¿verdad? Al final del año, en los últimos 6 meses del año, normalmente se mantiene un nivel de recaudación, ¿verdad? Siempre es positivo, pero los picos más importantes tenemos en marzo, abril y mayo. Aparte del IRP, viceministro, ¿cuáles son otros vencimientos próximos que también serían En relevantes? abril la importancia es el impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? El 2022 vamos a ver ahí probablemente tengamos un impacto en el sector agro, un impacto menor, justamente por el efecto de la sequía, pero en los demás negocios o actividades económicas vamos a tener una mejora justamente en la recaudación. Hay que tener en cuenta de que todo lo que hicimos, ¿cuál fue el objetivo, Eduardo? En relación a la forma o el sistema tributario. Buscamos ser eficientes, ¿verdad? Y que la reforma tributaria realmente tenga el impacto que nosotros esperábamos a través de estos controles tecnológicos. Entonces, el objetivo es que el que cumplió, el que se dedicó a la actividad económica, pague de forma correcta el impuesto, ¿verdad? Y la lucha frontal, no solamente contra la evasión, sino principalmente hacer una campaña fuerte de formalización. El año pasado tuvimos casi 70.000 nuevos contribuyentes, ¿verdad? Este año esperemos que eso se aumente mucho más
así es que vamos a seguir trabajando en esa misma línea, por lo menos hasta lo que nos queda, que es agosto, que entregamos el gobierno y bueno, ahí seguramente las nuevas autoridades van a decidir cuál va a ser la nueva política en relación al sistema tributario. Viceministro, las proyecciones respecto a recaudación, ¿en qué escenario económico más o menos se basan? Le consulto porque aparentemente el clima se está portando bien, hay buenas perspectivas para la producción agrícola y esto evidentemente se traduce en un mejor resultado económico. Más o menos, ¿qué panorama ustedes estaban previendo y sobre qué base trazan las proyecciones? Bueno, el crecimiento del PIB, por lo menos de forma, los estudios que se estuvieron haciendo es más o menos entre 4,5 a 5% de crecimiento. Entonces, si analizamos esa coyuntura, nuestra estimación va entre el 7 al 8% de mejora de recaudación, ¿verdad? Básicamente. Pero, bueno, el año pasado tuvimos un 15, esperemos que este año superemos los 2 dígitos. Así es que ese es el trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? La única diferencia que existe es que este año, bueno, ustedes saben que en agosto hay cambio de gobierno, entonces por lo menos hasta donde nos toque vamos a hacer el esfuerzo y el trabajo necesario para poder tener esos niveles de recaudación que estamos esperando. El impacto de la reforma tributaria, justamente lo estaba mencionando, se va sintiendo también. Esto tiene un efecto positivo en términos de recaudaciones. ¿Este fenómeno se prolongaría todavía en un periodo determinado de tiempo, viceministro? ¿Esto va a ir de repente acomodándose, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso va a depender mucho de 2 factores. Uno, del factor económico, de que si crece la economía o no. Y en segundo lugar, también va a depender mucho de los controles que se sigan haciendo. Justamente una de las discusiones más grandes es el registro electrónico de comprobantes. Nos ayuda mucho al nivel de recaudación porque normalmente con esa información ya se puede cruzar con las declaraciones juradas de impuestos. Entonces, bueno, se minimiza la posibilidad de poder evadir. Entonces hay que tener en cuenta de que la informalidad tiene 2 caras. Una es aquella que no se inscribe luego y la segunda cara es justamente esas personas que, si bien están inscriptas y cumplen ciertas formalidades, tratan de pagar lo menos posible el impuesto, haciendo argucias para deducir gastos o comprar facturas falsas. Entonces, ese también es una lucha de informalidad que tenemos que hacer y seguimos haciendo. Vamos a estar haciendo otra vez más denuncias al Ministerio Público sobre esquemas de facturas falsas. Entonces, es importante hacer esas precisiones. Justamente, viceministro, se está combatiendo la evasión, pero bueno, es un fenómeno bastante importante en nuestro país. Siempre se hablaron de niveles de evasión en torno al 20, al 30%, es decir, hay un espacio ahí para que el Estado pueda tener más ingresos. Efectivamente, esa es por lo menos mi lógica. Cuando a mí me preguntan si es necesario aumentar impuestos, yo les digo que creo que primero debemos concentrarnos en hacer de que todos paguen, en primer lugar. En segundo lugar, llegar a un nivel de formalización, que se inscriban más personas. Imagínate que de 3.500.000 personas económicamente activas solamente tenemos 1 millón y un poco más de contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad, lógicamente, deberíamos por lo menos duplicar para ir logrando esa formalización y que nuestro país se desarrolle dentro de la formalización.